Sí, licenciado. Ya, vamos a silenciar. Andrés, estamos aquí en ambiente control, ¿verdad? Sí, licenciado, ahí quedamos la última clase. Ya. Entonces, estamos dentro del numeral, en realidad, 6, que es la evaluación de los sistemas de información contable y control. Ya hemos hecho 6.1, ahora nos toca el 6.2. Entonces hay que evaluar, dice, el ambiente control. O sea, nos está diciendo el MPA que hay que evaluar el ambiente control. Y dice, se debe mencionar el compromiso existente de la gerencia para generar un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles. Es decir, la importancia que la gerencia otorga a los controles y la exigencia que ejerce para obtener información contable. Contable porque estamos preparando una auditoría de confiabilidad. Entonces, dice, generar un ambiente favorable, ahí lo pueden aumentar ustedes, ético y moral. Ahora sí. Dentro del ambiente de control dice, además, asimismo se debe expresar el grado de separación existente, las responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. Por otra parte, se menciona el resultado de la evaluación de la información más relevante que utiliza la gerencia para controlar la entidad y la ejecución de las operaciones más significativas. Adicionalmente, documentaremos aquellos riesgos de control importantes que pueden afectar a la confiabilidad de los registros y estados financieros tomados en su conjunto. Y por último, expresar el grado de separación de funciones existentes, las responsabilidades de la gerencia y su participación en la toma de decisiones. Eso sería referente al ambiente de control. Y además, ambiente de control hemos explicado ampliamente cuando hemos hablado del COSO, ¿verdad? Del COSO 1 y después ya actualizado con el COSO 3. Y ahí hemos visto los componentes. Y dentro de los componentes, hemos visto el principal,
el ambiente de control. Y los demás, ¿no? Evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Los 5 componentes. De lo que es el coso, el coso 1, 3. Eso es lo que hemos visto. Ya está bien. Si no hay preguntas, vamos al 3. Relevamiento de controles. Al 6.3. El 6.3 nos dice, en la etapa preliminar se considera el riesgo de la evaluación del riesgo preliminar del riesgo inherente y del control, a fin de que el control clave cumpla con las dos condiciones. O sea, cuando estamos hablando acá arriba de relevamiento de controles, estamos hablando de seguimiento, pondremos seguimiento, o también técnicamente rastreo de los controles internos. Eso está haciendo, ¿no? ¿Para qué hacemos? También dice en segundo párrafo, para que nos proporcione satisfacción de la auditoría relevante, siempre que estén operando efectivamente y la proporciona de modo más eficiente que otros procedimientos. Y por último, el análisis y conocimiento del sistema vigente para cada componente puede hacer modificar la evaluación preliminar del riesgo de auditoría, ya sea elevado o reducido, el ambiente de control, los controles directos y controles gerenciales. Eso sería entonces el 6.3 dentro del marco que estamos viendo, 6.2.3, ¿no? Estamos viendo ambiente de control. Y en el 6.3, 6.2 ambiente de control. Y en el 6.3 hemos visto relevamiento de los controles. Relevamiento de los controles, tal vez decir, de los controles internos, ¿no? Para que entiendan mejor. Del 6.3 nos vamos al 6.4, como no hay preguntas, directamente al 6.4. Referente a la identificación de los controles clave potenciales. Los controles clave potenciales. Se debe identificar los controles clave que reúnan las condiciones que proporcionan satisfacción de auditoría relevante siempre que estén operando efectivamente y que la proporcionan de modo más eficiente que otros procedimientos. Y por eso podemos afirmar que luego de la identificación de estos controles que se nombraron como clave y antes de su prueba en la etapa de la ejecución, se debe reconsiderar la evaluación preliminar del riesgo inherente y del riesgo de control. Pregunta. Hay una pregunta implícita, ¿no? Que obligatoria que deben hacer. ¿Dónde está la señorita, el joven que saben preguntar? ¿Se han desmayado? No han venido. Y los otros jóvenes, las otras señoritas, nada. Nada por aquí, nada por allá. Licenciado,
Yo tengo una pregunta. Dime. En la parte de ambiente de control, en el último párrafo nos dice expresar el grado de separación de funciones existentes. ¿A qué se refiere esto? Ya. Un ejemplo sencillo y vas a entender. Incluso debía decir separación de funciones incompatibles, debía decir, ¿no? Pero ya básicamente un control interno fundamental, clave, es la separación de funciones. Entonces, ejemplo, el funcionario que recibe el dinero del pago por diversos conceptos a la empresa, el cajero que recibe la plata, no puede ser el mismo que lleve al banco a depositar, ¿sí? Hay que separar funciones y, como les he dicho, incompatibles, ¿sí? A eso se refiere. Es básico, fundamental. Ya, pero hay una pregunta que no hacen que debían hacer. Y como no me hacen la pregunta, yo les voy a hacer a ustedes la pregunta, pues. ¿Qué son los controles clave? Saben, pues por eso no me preguntan. Ahora dígame, ¿qué son los controles clave? Si no supieran, me hubiesen preguntado. Y acá está hablando, dice, ahí está, dice, identificación de controles clave. ¿Qué son los controles clave? Díganme pues, ¿sí? Saben pues, por eso no me preguntan, ¿sí? Ya. 1.7. Miguel, Evaluación de ¿puede riesgos de explicar auditoría. sobre los controles clave, por favor? Ya, es que me hacen renegar, pues no preguntan. Ya, los controles clave pueden poner en su cuaderno, ¿no? Son los controles internos que definen a un sistema, en particular a un proceso. De tal manera que si estos fallan, falla todo el sistema y todos los procesos y operaciones. Ahí está. Ejemplo, bien sencillo. En tesorería, control clave, arqueos de caja, es control clave. Si no haces arqueos, y parece paradójico, hay muchas empresas que no hacen arqueos, o lo hacen una vez al mes, cada 2 meses. ¿Ya? Y si no haces arqueos diarios, entonces no sabes pues exactamente cuánto de dinero está ingresando, cuándo está depositándose en el banco. Por ahí, si bien hay separación de funciones, cajero ingreso, cajero egreso, pero los dos se han puesto en concomitancia y están haciendo maravillas con la plata porque no hay arqueo, es control clave, define el sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí mismo en tesorería hay otro control que podemos hablar, ¿no? Que todos los ingresos se deben registrar en el libro de caja ingreso. Ya, es un control, pero no es clave, ¿no? No define al sistema. El arqueo define al sistema. Si falla, el control clave falla todo el sistema. Ya, pero eso tenían que preguntarme, no es que yo les obligue a preguntar. 7, evaluación de riesgo. Aquí está, ¿no? Hemos hecho acá ambiente control, ahora evaluación de riesgos en base a lo que significa el costo, ¿sí? El costo. Entonces, dice, la evaluación de riesgos de auditoría que se ha efectuado en la etapa de la planificación de la auditoría estará directamente relacionado con la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos a aplicar. Bueno, la evaluación de los riesgos. Pregunta.
iríamos dentro de la evaluación de riesgos a 7.1. 7.1 que dice efecto del riesgo en el enfoque de la auditoría. Está bonito eso, ¿no? Porque les he comentado que las normas internacionales de auditoría para hacer auditoría contable financiera, también hacen un enfoque en las normas 300 y las que siguen a la evaluación de riesgos para ver y orientar por dónde va a caminar la auditoría contable financiera. La evaluación de los riesgos de auditoría va a estar directamente relacionada con la naturaleza y alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. Una vez evaluados los riesgos inherentes de control y detección y conocido el riesgo de auditoría, se debe evaluar varias combinaciones de procedimientos y ver cuál es el conjunto más eficiente que satisfaga los objetivos para cada una de las afirmaciones. He hecho tantas cosas aquí, dice ya, pero podemos resumir diciendo de que la evaluación de riesgos va a determinar fundamentalmente los procedimientos sustantivos que se va a aplicar en la auditoría. 8 dice, consideraciones sobre significatividad. Aquí hay un joven que le gusta mucho este punto, me ha dicho que tengo unas fórmulas, voy a traer, nunca ha traído sus fórmulas, ¿no? Tal vez un día va a traer sus fórmulas. Consideraciones de la significatividad y también hemos dicho, conocemos como materialidad. La significatividad dice, en la planificación de la auditoría, implica considerar el nivel de error o irregularidad que puede existir sin distorsionar los estados financieros. El nivel de error o irregularidad, dice, ¿no? Más que irregularidad, a mí me gustaría el nivel de error, coma pondría ahí, desviación. Y recién, o irregularidad que pueda existir sin distorsionar los estados financieros. La naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría son mejor planificados y resultan más efectivos. Aquí podemos poner la naturaleza y alcance de procedimiento. Pueden ponerlo ahí, sustantivo. Sustantivos es esto. Sustantivos. De auditoría son mejor planificados y resultan más efectivos. Por tanto, los miembros del equipo de auditoría están mejor informados acerca de lo que se considera significativo y por consiguiente se reduce el énfasis sobre los ítems no significativos. Además dice, no existen criterios rígidos sobre los cuales, este es el mensaje para el jovencito, ¿no? Que tiene sus fórmulas que va a traer, ha dicho. No existen criterios rígidos sobre los cuales basar la evaluación de la significatividad o materialidad, hemos dicho, para los estados financieros tomados en su conjunto o para evaluar la significatividad de cuentas, rubros o ítems individuales. En todos estos aspectos, dice, prima el criterio profesional. Esto es pues la clave de la profesión de los auditores. No así en otras profesiones, sí en nuestra profesión. Prima el criterio profesional.
Sin embargo, pero podemos considerar, dice, para el jovencito que ha venido, no ha venido, no sé qué será de su vida. En la significatividad, materialidad, se puede considerar, dice, la naturaleza de los ítems, la magnitud y efecto de los ítems. A su vez, dentro de eso, considerar monto absoluto del ajuste en sí mismo, magnitud con relación a los montos de los estados financieros o exposición necesaria. Ejemplo, porcentaje sobre clase de activo, pasivo, ingresos y gastos, activo o pasivo corriente, total del activo pasivo, ventas, resultados netos del ejercicio, ¿no? Y por último, patrimonio neto. Aquí podría haber muchas preguntas, tendría que haber, no podría, tendría que haber muchas preguntas. ¿Dónde está el jovencito de las fórmulas? Que yo tengo unas fórmulas que me ha dado mi profesor de auditoría financiera, voy a traer, ha dicho y nunca ha traído. ¿Eh? Ya, pero pueden preguntar. Yo les preguntaré, en una empresa puede existir lo que dice acá, hemos puesto en alguna parte acá, errores, desviaciones, irregularidades. De estas tres cosas hay que medir su significatividad y materialidad. Entonces, ¿para qué? Es la pregunta. ¿Para qué tenemos que medir la significatividad, materialidad de los errores, desviaciones, irregularidades? Querías hablar, creo. A ver, habla nomás ahora. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Víctor Gutiérrez, licenciado. Lo que quería preguntar, dice, en este párrafo, el 1.8, en el cuarto párrafo, dice, no existen criterios rígidos. Esa parte, ¿cómo más o menos se explicaría, licenciado? O sea, por decirte, en una empresa, el cajero se ha robado 10.000 bolivianos, ¿sí? Entonces no hay una fórmula que te diga, tiene alta significatividad, alta materialidad o relativa significatividad, relativa materialidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos al margen de que después lo podemos relacionar con el total de dinero que se maneja? Prima lo que dice el criterio profesional, ¿ya? Entonces, por decir, diario la empresa maneja término medio 100.000 bolivianos se ingresa. De los 100.000 se ha robado el cajero 10.000, 10%. Entonces, ¿tiene significatividad? ¿Tiene materialidad? Entonces, es criterio, dice, del auditor. ¿Ya? Es criterio del auditor. Ahora, pero la pregunta, a ver si vos respondes, sigue la pregunta, ¿y para qué determinamos la significatividad y materialidad? ¿Para qué? Tiene un objetivo fundamental, bien importante tiene. Y eso han estudiado en auditoría financiera contable, con lo que decía ese joven, no sé si era Víctor, ¿quién sería? Tengo unas fórmulas para determinar la significatividad, materialidad. Yo he dado una fórmula en este momento, ¿no? Del total, el 10% de desviación, ahí está. Y el auditor va a definir si es significativo o material o no. De 100.000 se han robado 10.000, 10%. Es significativo, es material. Entonces, por eso la pregunta sigue. ¿Para qué debemos determinar en una auditoría una desviación, error, irregularidad? ¿Para qué?
Obviamente, Sería, licenciado, para que determinar si estos montos han sido relevantes, licenciado. Eso sería, creo que, licenciado. por eso, o sea, ya hemos dicho que si son relevantes o no relevantes, Ujú. lo va a definir el auditor en base al criterio profesional. Pero ¿para qué determinamos? Para emitir su razonabilidad, licenciado, su criterio. No, Licenciado, sí, licenciado, determinamos la materialidad para determinar a qué cuentas vamos a realizar los procedimientos de auditoría, ya que no podemos realizar a todas las cuentas de los estados financieros los procedimientos. Por esa razón nos enfocamos más en esas cuentas que son más significativas y en las que vamos a aplicar los procedimientos. o sea, una cosa es que digas las cuentas más significativas. Dos, otra cosa es qué procedimientos vamos a aplicar. Y tres, es otra cosa que estamos hablando de desviaciones, errores, irregularidad. Son tres cosas distintas, ¿no? Ya, para ganar tiempo les digo, ¿ya? Para determinar en la auditoría si califica o no califica, pues eso debían saber, ¿sí? Entonces, para un auditor, los 10.000 que hemos dicho califica. Si califica, va a ir al dictamen de auditoría. Ahí va a haber un párrafo donde va a decir, salvo que el error, no, el robo, la irregularidad faltante de 10.000 bolivianos puede afectar al conjunto de los estados financieros. Pone una salvedad, salvo, dice, ¿ya? El otro auditor dice, no, pues 10.000 no es nada, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Solo lo llevamos al informe de control interno, no al dictamen, ¿ya? Prima el criterio profesional, ¿ya? Para eso es entonces, señorita, ¿ya? En resumen, 2 palabras. Para ver si el error, la desviación, irregularidad, califica o no califica, ¿sí? Entonces, por decir, si se han robado un vehículo de la empresa, no es lo mismo que se han robado un escritorio, por decir, ¿ya? Entonces, estoy poniendo un ejemplo sencillo. El vehículo robado probablemente califique para el dictamen. Y el escritorio no, pues solo para control interno. Para decir que hay deficiencias, control internos, que no se está controlando adecuadamente los activos fijos. Eso va a ser el informe de control interno. Eso es, entonces, ya saben, para determinar si califica o no califica para el dictamen. Pero lo que les estoy comentando, eso les han enseñado en auditoría financiera. Y acá ahí dice un porcentaje, ¿no? Entonces, vamos a comparar con el 10% de ejemplo que hemos puesto. Y dice, la experiencia indica que el porcentaje utilizado para las mediciones anteriores con el objeto de abordar la significatividad oscila entre 2 y 5%. A criterio del auditor. ¿Sí? A criterio del auditor. Cuyo efecto se mide en los estados financieros. Entonces nosotros en el ejemplo hemos determinado una desviación del 10%. No está en superior al 2,5%, entonces calificaría para el dictamen, ¿sí? Así. Ya seguimos. Si no hay más preguntas, es importante este tema. Pero eso ponen bastante énfasis los docentes de auditoría financiera, auditoría gubernamental, bastante énfasis ponen, ¿sí? Entonces, pasamos al numeral 9. 9. En el numeral número 9 anotamos en lo referente a la administración del trabajo. Se incluirá, estamos en el MPA, se incluirá el detalle de las distintas etapas que se desarrollará la auditoría, indicando las fechas estimadas de inicio y conclusión. Ejemplo, planificación de tal fecha a tal fecha, ejecución de tal fecha a tal fecha,
y comunicación de resultados de tal fecha a tal fecha. Adicionalmente, se distribuirá el presupuesto de horas hombres necesarias para la ejecución de la auditoría. El siguiente es un ejemplo en el cual se proyectarán las horas que serán necesarias para la realización de la auditoría, ¿ya? Además, todo esto van a dar examen, creo que es el lunes que van a dar el examen, ¿no? No me acuerdo qué fecha es. Y todo eso está pues en el MPA que tienen que hacer, ¿sí? Dentro del contexto del 9, podemos hablar también complementariamente de 9.1. Y en el 9.1 nos dice que, ¿cuál es la fecha de presentación del informe? El informe, por si acaso, de confiabilidad de auditoría interna, por si acaso. El informe del auditor interno debe ser remitido a la Contraloría General del Estado, ya no República, simultáneamente al envío a la máxima. Aquí vamos a corregir, ¿ya? El informe del auditor interno debe ser remitido, ahí ponga, al directorio a la Contraloría General del Estado, simultáneamente al envío a la máxima autoridad de la entidad. Está bien. Los estados financieros y las notas correspondientes deben ser remitidos junto al informe de auditoría, de confiabilidad. Dentro de los 3 meses. Entonces eso lo corregiremos. Ya no hay 3 meses. Bórrenlo eso dentro de los 3 meses de la finalización del ejercicio fiscal. Ya no. Hasta el 28 de febrero. De cada gestión. Y eso ha cambiado entonces, ¿no? A la entidad que ejerce tuición sobre la entidad, igual aquí pondremos, ¿no? Al directorio primero siempre, coma, a la entidad que ejerce tuición sobre la entidad y a la Contraloría General del Estado. Aquí falta algo más. Hasta el 28 de febrero de cada gestión, al directorio, coma, a la MAE, coma, y recién a la entidad que ejerce tuición sobre la entidad y a la Contraloría. Por otra parte, dentro del plazo señalado, los estados financieros, sus notas correspondientes y sus papeles de trabajo deben ser puestos a disposición. Dice, deben ser puestos a disposición de la Contraloría General del Estado. Pregunta. Naranjas verdes. Dentro del MPA también nos habla de el enfoque de auditoría. En ese marco que tiene que estar en el MPA, hablamos de que dentro del enfoque de auditoría, que el desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda determinados ¿cómo será? Que responda a los riesgos determinados. Eso está.
a los riesgos determinados, el desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados requiere, dice, la selección de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos. Por eso es necesario, dice, es importante que se deba documentar en términos generales los siguientes aspectos. El nivel de confianza en la planificación de los controles. El nivel de confianza planificada en los controles. Ya. Ahí vamos a corregir. Procedimientos específicos requeridos por las áreas de mayor riesgo o para temas que requieren una atención especial. C. ¿Cómo se obtendrá la confianza en los controles si esto se realiza a través de pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave u otro tipo de procedimiento? Y determinar la naturaleza general de los procedimientos sustantivos, especificando en términos generales si serán procedimientos analíticos o pruebas detalladas de transacciones o saldos. Entonces dijimos acá, el nivel de confianza determinada, ¿no? Determinado. En la evaluación de los controles internos. En la evaluación de los controles internos. Hasta ahí nomás se dice. El nivel de confianza determinado en la evaluación de los controles internos. Y esto está señalado con esto, con el CEN. ¿Cómo no se obtendrá? ¿Cómo se obtuvo, no? ¿Cómo se obtuvo la confianza en los controles internos? Y si esto se realizó a través de pruebas detalladas de cumplimiento de controles clave u otro tipo de procedimiento. Pregunta. Estamos viendo el enfoque de la auditoría. O sea, el enfoque de la auditoría, básicamente entonces, en resumen, se refiere a la selección de los procedimientos. En resumen se refiere a eso, ¿no? A la selección de los procedimientos sustantivos, lo pondremos. Que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos. En resumen, a eso se refiere el enfoque, ¿no? El enfoque, en resumen, nos está diciendo qué procedimientos nos conviene utilizar para hacer la auditoría más eficaz, más rápida, pero también más confiable, ¿ya? O sea, debemos escoger y definir los procedimientos sustantivos. 11. Parte del MPA es también los estados financieros. O sea, este lo adjuntamos nomás, no elaboramos. Son los estados financieros que estamos o que vamos a auditar. Estamos planificando para hacer la auditoría, ¿verdad? Se debe presentar los estados financieros de la gestión auditada. Por eso, de la gestión auditada, como base para la aplicación de las distintas herramientas que se utilizarán en la revisión analítica. 12. Criterios contables. Como es auditoría de confiabilidad, es una auditoría contable, básicamente.
Se debe detallar los criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros, ¿sí? Ejemplo, un criterio contable, ¿sí? El ajuste de las cuentas se ha efectuado en base a las UFBs o de acuerdo a las normas recibidas del Colegio de Auditores de Bolivia, no se ha efectuado ajuste de las cuentas contables. Esos criterios hay que explicarlos, dice, ¿ya? 13. Análisis por rubro, ¿ya? Análisis por rubro. Y les reitero, se supone que todo lo que estoy hablando lo han visto, lo han estudiado en auditoría financiera contable, en auditoría gubernamental. Y estamos recordando nada más. Pero nosotros estamos recordando en el marco de la auditoría interna y la auditoría operativa, ¿sí? Estamos yendo por otro camino, si bien con los mismos instrumentos de la auditoría financiera contable y de la auditoría gubernamental. Análisis por rubros, ¿no? Dice, acá podemos poner también lo que hemos estudiado, análisis por componente. Por componentes, ¿no? Ya bien. En base a la evaluación de estados financieros 31 de diciembre y de las observaciones resultantes de la evaluación del control interno, en particular de los SAICO, de los controles internos administrativos contables, se determinará la evidencia directa y validez de las transacciones y saldos incluidos en los registros contables. Además, serán analizados por ciclo de transacciones y algunos rubros requerirán una atención especial. Y cuando estamos hablando de ciclo de transacciones, también debemos acordarnos que estamos hablando de componentes. ¿Ves? Y de todo lo que hemos dicho, van a hacer un programa de trabajo. Y el programa de trabajo dice que en el memorando de planificación se hará referencia a los programas de trabajo de la auditoría, los cuales deberán contener los objetivos y procedimientos y serán aplicados en la siguiente fase de la auditoría, es decir, la ejecución propiamente dicho. En ellos, en los programas de trabajo que conocen también, que ya han estudiado en auditoría financiera, quinto curso están, en ellos se detallarán los procedimientos específicos para el examen de cada área o componente seleccionado para realizar diferentes pruebas de auditoría. A esto se referirán a la forma como se obtendrán las evidencias. Los procedimientos, dice, en ellos se detallarán los procedimientos específicos. O sea, pueden aumentar, para que esté claro, pruebas sustantivas. Para el examen de cada área o componente seleccionado. Acá no está hablando de componente directamente, ¿sí? Seleccionado para realizar las diferentes pruebas de auditoría. Esto se referirá a la forma que se obtendrá la evidencia. De cada, ahí lo vamos a poner, de cada ciclo de transacciones o componente seleccionado para realizar las diferentes pruebas de auditoría. Y dicen, ¿no? Estas se referirán a la forma como se tendrán las evidencias. ¿Y para qué queremos obtener las evidencias? Esa es buena pregunta.
se obtendrá, dice, las evidencias. Las evidencias de auditoría. Saben esto, han estudiado esto. ¿Qué son las evidencias? ¿Qué son las evidencias? ¿Cómo no van a saber uno de los estudiantes, 88 estudiantes que han aprobado auditoría financiera contable, auditoría gubernamental, auditoría ambiental, auditoría de proyectos? No sé, 10 auditorías creo que tienen ya. Y han aprobado toditos, ya están en quinto curso. The Bluetooth device is ready to pair. ¿Dice? Sí, dime. Sí, las evidencias es la documentación que respalda las transacciones dentro de una empresa, licenciado. Ya, la documentación, dice, lo aclararemos. La información y Información. documentación. ¿Y después qué viene? ¿Qué respalda? ¿Has dicho qué? Sí, que respalda las transacciones dentro de una organización, licenciado. Ya, a ver. Te voy a poner un ejemplo y vas a darte cuenta que no respalda las transacciones. Dentro de la auditoría utilizamos en relación a varias cuentas. Te pondré una sola de ejemplo. Cuentas por cobrar. Un procedimiento de auditoría, una prueba sustantiva es circularización. La circularización a los clientes. Les mandamos una circular. Señor Gabriel Vela, según nuestros registros, usted debe 10.000 bolivianos. Y el cliente, yo respondo, o si quiero no respondo, pero estamos aplicando procedimientos para obtener evidencia de auditoría. No tiene que ver nada con Ya. comprobantes contables, ¿verdad? A ver, ahora Está bien. Sí, está bien, Liz. Muchas gracias por aclararme. Ya, pero falta algo más. ¿Para qué obtenemos la evidencia? Ya sabemos cómo. Para hacer una opinión de alguna solicitud. Por ejemplo, como usted dice, mandamos una circularización a los bancos para solicitar un saldo. Sí. Entonces, esa es nuestra evidencia, Liz. ¿Para qué? Por eso sigue la pregunta. Ya, para evidenciar que los saldos que nos ha dado la empresa son iguales a los saldos que nos dice el banco. Ya, lo que me acabas de decir, ¿no? De que en el balance dice cuentas por cobrar 100. Ha circularizado y se ha confirmado 100 o 120 o 90 y ya. Pero ¿para qué? Sigue la pregunta. Dicen, ¿puedes ver para minimizar los riesgos? No. Ya de otra forma les voy a preguntar más fácil y ya me van a responder. ¿Para qué estamos haciendo la auditoría? Ahí está, más fácil ya. Licenciado, la evidencia sirve para ser base sobre la cual el auditor va a opinar acerca de la auditoría. Ya, o sea, ya, resumiremos entonces. Se obtiene evidencias en el proceso de auditoría para validar, respaldar los hallazgos que hemos encontrado. Ejemplo, hemos hecho un arqueo de caja y hemos determinado un faltante de 10.000, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia?
las hojas de trabajo, pues, del arqueo de caja. Ya les he dicho en una clase, un arqueo de caja tiene 10 hojas, tiene, no es una hojita nomás, 10 hojas tiene, ¿ya? Entonces, esa es nuestra evidencia para decir que hay un faltante de 10.000 en la caja de la empresa. Pero ¿para qué en resumen iremos, ya? Para respaldar nuestras afirmaciones que van a determinar el grado de confiabilidad de la cuenta, del saldo de la cuenta, y lo más importante, ¿ya? Que nos va a permitir dar una opinión sobre la razonabilidad de la cuenta. O sea, la evidencia nos permite dar nuestra opinión, ¿sí? Sí. Entonces, por decir, vos vas a decir, cuando te reúnas a validar el informe con el gerente de la empresa, y señor gerente, su cuenta Caja Bancos no es confiable y no podemos que decir que presenta razonablemente su saldo. Gerente se va a enojar. ¿Por qué? Si todo anda por rieles en mi empresa. Señor gerente, aquí está la evidencia, la prueba. En este arqueo de caja hemos recontado tantos billetes, tantas monedas, hemos comprobado con libro mayor y falta 10.000. Y no podemos decir que la cuenta caja presenta razonablemente su saldo en los estados financieros. Esas son las evidencias, ¿no? Las pruebas están más claras, ¿no? Las pruebas que van a respaldar las afirmaciones de la confiabilidad de los saldos insertados en los estados financieros. Es eso, ¿ya? Entonces, para obtener evidencia, hay pues toda una serie de pruebas sustantivas que en el libro que han comprado en la fotocopia hay un capítulo solo dedicado a los procedimientos de auditoría y a la obtención de evidencia de auditoría. Y que yo lo he puesto ahí. En realidad todo el libro he hecho para que les ayude cuando estén trabajando, ¿no? Para que tengan dónde consultar. Ese es el objetivo. Entonces ya saben, pueden consultar. 15 dice, ejecución del trabajo, dice, ¿no? Entonces ya, dímenos. Dicen, disculpe, ¿nos puede explicar mejor la palabra validar? Ah, ya está bien. Entonces, en el contexto de la auditoría que hace una consultora de auditoría externa, en el contexto, si ha hecho la auditoría a una entidad pública, es obligatorio la validación, obligatoriamente legal. Pero si esa consultora ha hecho también una auditoría en una empresa privada, no hay una obligatoriedad legal, pero hay una obligatoriedad técnica y moral de efectuar la validación. ¿En qué consiste la validación? Hemos dicho hay tres niveles de validación, ¿no? O sea, la primera validación es con los funcionarios operativos, hemos dicho. Y después explicamos más detalladamente. La segunda validación es con los jefes y gerentes de área. Y la tercera validación es con la MAI. Y ahora, ¿qué es la validación? Si quieren, pueden anotar en su cuaderno, ¿no? Es el proceso mediante el cual se pone en conocimiento de los funcionarios de una entidad pública o privada los resultados de la auditoría. ¿Cómo? Los funcionarios
operativos o gerentes pueden estar o no de acuerdo con las conclusiones del informe de auditoría. ¿Cómo? Cuando están de acuerdo en el informe, en el último párrafo se pone los funcionarios o gerentes están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, igual se pone en el último párrafo del informe, los funcionarios no están de acuerdo. Nada más. Sin entrar en detalle, explicación, nada. Entonces, el proceso de validación es poner en conocimiento de los operativos, gerentes de área y MAE, el resultado de la auditoría. Poner en conocimiento, no poner a nivel de discusión, de análisis, no. Simplemente les decimos, esta es nuestra auditoría, estas son nuestras conclusiones, estas son nuestras observaciones. La contraparte dice, no estamos de acuerdo, está bien, anotamos nada más. No está de acuerdo con la observación número 1. Después, está de acuerdo con la observación número 2. No se anota por qué, cuándo, cómo, nada. ¿Ya? Además, la norma dice de los 3 niveles de, pueden anotar esto, ¿no? De los 3 niveles de validación, se debe levantar un acta, señalando fecha, hora y con la firma de todos los participantes. Dicen, disculpe, otra pregunta. Dime. En caso de que la MAE o los gerentes, el personal operativo, no esté de acuerdo con nuestro informe, nuestros hallazgos y todo ello, ¿se puede modificar nuestra auditoría, dice? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? El mismo que hemos dicho de que, bien sencillo es ese, de que hay un faltante y una sustracción y en nuestro criterio un robo del cajero del 10.000 bolivianos que hemos determinado en el arqueo. Entonces, ¿qué puedes modificar ahí? Nada. Te puede decir el gerente, no es robo, es uno de los mejores funcionarios de la empresa, se ha debido equivocar, ustedes se han debido equivocar al hacer el arqueo. ¿Sí? No, pues no vamos a discutir, no le vamos a explicar cómo se hace un arqueo, en qué consiste, nada. Simplemente anotamos que el gerente no está de acuerdo, punto, ya está. No es un nivel de discusión por eso, ¿ya? Entonces, acá viene algo bien importante lo que voy a decir. Bien importante que vale para el día de que estén trabajando ya en una consultora de auditoría o una unidad de auditoría interna en una empresa pública o privada. Cuando obtienen las evidencias, acá viene, se van a anotar estas palabras, ¿ya? Cuando se obtienen las evidencias de auditoría, acá lo pondré, deben ser suficientes, pertinentes y competentes. Suficientes, pertinentes y competentes, ¿ya? Que no deje duda a nadie, porque sabes vos que tu informe no solo lo va a leer el gerente general o el gerente de área con el que estás validando, lo van a leer en la Contraloría, lo van a leer si es empresa privada, los accionistas, los directores, ¿ya? Entonces, tu evidencia tiene que ser de tal manera que no quede un resquicio de error, ¿sí? Y por eso vos me dices, ¿y qué pasa si
gerentes nos dicen que esto, pero esto, podemos cambiar la auditoría. No, pues eso querría decir que has hecho mal tu trabajo. No, pues se supone que has obtenido eso. Evidencia suficiente, ¿ya? Que no queda ninguna duda, ¿ya? Suficiente, ¿ya? Pertinente para lo que estás analizando, caja, tesorería, y competente, que es de alto nivel, ¿no? De alta jerarquía, que no deja margen a la duda. Obviamente, van a decir los gerentes en gran parte de nuestros hallazgos, no estamos de acuerdo, no han hecho bien su trabajo, está bien, nada más. Nosotros ponemos, no está de acuerdo, punto, ¿no? Estamos partiendo del criterio de que hemos hecho un excelente trabajo, ¿ya? En el marco de una aplicación correcta de los principios y normas de auditoría y en particular de las normas internacionales de auditoría. No tiene que haber duda porque incertidumbre de tu hallazgo, porque ese tu hallazgo, si no está bien hecho, te puede generar juicios como empresa, como persona, ¿no? Por eso no es afirmar nomás, ¿no? Tienes que estar tus evidencias 100% valederas, ¿sí? Entonces, ahora que saquen de la manga información, documentación, eso ya es problema de ellos, ¿no? Y lo anotamos en el informe que en el proceso de validación hicieron mención a determinada documentación que no fue de nuestro conocimiento en el proceso de la auditoría. 2 líneas también aclaramos eso. ¿Ya? Conclusión, no hay un ápice de posibilidad de discutir nuestros hallazgos de auditoría, ¿sí? Porque se supone que hemos hecho con un alto nivel de profesionalidad. Y los procesos de validación no es para discutir, es para poner en conocimiento de los funcionarios de la organización. Y además con esto más complemento, ¿no? Y cuando vas a hacer la validación, no le estás haciendo, cuidado, pienses que vos eres junior y vas a ir a validar, o eres senior, vas a ir a validar. Primero vas a validar que no es un proceso así operativo, legal, sino es un proceso más bien de actividad de lo que pones en conocimiento a tu supervisor. Esto he encontrado al supervisor, esto he encontrado. Y el supervisor, como es un auditor de mucha experiencia, te va a decir, ¿pero has hecho esto? ¿Has circularizado? ¿Has inventariado? ¿Has analizado las deficiencias? Te va a tomar examen total. Y después de eso todavía pasa a otro control de calidad, que es el director de auditoría. El supervisor se reúne con el director de auditoría y le informa de los hallazgos de la auditoría y en forma similar el director de auditoría que tiene más experiencia de que el supervisor y le va a decir, ¿y han hecho esto? ¿Y han hecho esto? ¿Y han hecho esto? Y recién estás autorizado para ir a validar, ¿ya? Porque ya está un informe que ha recorrido por todos los procesos de control de calidad dentro de la unidad de auditoría interna. Eso es. Y si te queda duda, puedes seguir preguntando. Sí, una consultita más, Liz, disculpe. En este caso, entonces, si digamos los empresarios, la otra parte, los gerentes, pese a todos los hallazgos, pese a todo lo que se ha mostrado el auditor externo, pese a todo ello, insisten en que no está bien. Nosotros como empresa auditora, podríamos, ¿se podría dar el caso de una opinión con salvedad, licenciado, o es otra cosa? Tal vez estoy muy confundido. No, ya has emitido tu informe y ahí termina tu trabajo, tu contrato. Ahora, los gerentes, los
directores, si consideran que hay diferencias sustanciales en tu opinión, entonces ellos ya tienen los canales correspondientes, vía legal, vía colegio de auditores para observar, ¿no? Que rara vez se da, pero tienen todas las vías. Pero definitivamente nosotros no vamos a cambiar el informe, a no ser que nos muestren información, documentación que nunca nos han mostrado, ¿sí? Que en la práctica sucede, ocultan la información. Pero ahora lo que sucede en la práctica, que no debía decirlo, lo voy a decir, ¿ya? Todo lo que he hablado es lo correcto. O sea, conclusión, no se cambian los informes. Una vez emitidos no se cambian. Pero en el proceso de validación, especialmente con la MAE, y vos le dices, qué sé yo, a ver, así, un ejemplo extremo voy a poner, ¿no? Que el gerente general ha sacado dinero, 1 millón de bolivianos de la empresa, bajo el concepto de un crédito que no está en el marco de la normativa de la empresa. Eso has puesto como salvedad en tu dictamen. Un préstamo, un autopréstamo del gerente general de 1 millón de bolivianos. Y eso califica porque afecta a los estados financieros, ¿no? En su presentación de saldos justos y correctos. Y cuando estás hablando con el gerente y llega a ese punto de la salvedad y que el gerente ha sacado 1 millón y el gerente dice, no, ¿cómo pues vas a poner eso? Me van a cortar mi cabeza si pones eso, sí. Sí, es verdad que he sacado, pero ya le voy a devolver de 1 semana. O ya lo he devuelto, incluso puedes decir, ya lo he devuelto. No lo pongas, por favor, ¿no? Y vos como auditor dices, no, lo siento mucho. Es la evidencia que hemos encontrado y yo no puedo cambiar porque estos informes van a ser evaluados en directorio, en la Contraloría, o si es banco, en SAFI, yo no puedo cambiar. Entonces, esto es lo que quería decirles, que es feo, pero pasa, ¿no? El gerente le dice, no sacas, no te contrató el año. Y ya está. Ahora, ¿qué haces vos? A ver, dime. ¿Qué haces? Te apuesto contra la pared. En una forma poco ética, poco moral, incluso poco legal. Te ha dicho, no lo sacas del dictamen, ya no te contrató el año. ¿Qué haces? A ver. Bien difícil responder, ¿sí? Pero lo digo también, la mayor parte de las empresas agachan la cabeza, ¿sí? Como el mercado es tan pequeño, tan chico y no se pueden dar el lujo de perder un cliente, entonces terminan sacándolo. Pero estás viendo desde otro punto de vista, ¿no? Pero en el marco técnico profesional no cambiamos nada, no borramos nada, ¿ya? Porque somos auditores de primer nivel, junior, senior, supervisor y director, y hemos validado las evidencias con certeza. No nos hemos equivocado, absolutamente no nos hemos. Ya, si quieres, sigues preguntando, es la idea, ¿no? Que pregunte. Ya, seguimos entonces, en ese contexto estamos, ejecución del trabajo, dice, ya, o sea, ya empezamos a realizar la auditoría. Esta etapa corresponde a la aplicación de todos los procedimientos descritos en los programas de trabajo y donde se evalúan las distintas evidencias de auditoría para concluir sobre la razonabilidad de la examinación de los estados financieros. En esta etapa del proceso de la auditoría se realizan procedimientos de auditoría utilizando pruebas selectivas bajo la premisa de que una muestra representativa de un conjunto de transacciones, cuentas o partidas del estado financiero tienen a presentar las mismas características de todo el universo del grupo. Dos cosas importantes que está diciendo acá. En esta etapa del proceso de auditoría se realizan procedimientos sustantivos de auditoría y además utilizando pruebas selectivas, o sea,
el muestreo. El muestreo bajo la premisa, o sea, bajo la premisa, en resumen, yo lo digo, de que la conclusión que saques en base a la muestra sirve para generalizar a todas las operaciones, ¿sí? Por decir, estás revisando cuentas por cobrar al cliente, has tomado una muestra científica, ¿no? En base al análisis estadístico, tu muestra de 100 comprobantes, has revisado el 20%, 20 comprobantes, ¿sí? Y sacas la conclusión de que no se está llevando un control adecuado de las deudas por cobrar a los clientes. No se sabe con certeza cuánto nos debe cada cliente, cuánto nos ha pagado cada cliente. Solo estás viendo el 20%, pero generalizas para el total, ¿sí? Dices que la cuentas por cobrar no es confiable porque, de acuerdo a nuestro análisis, hemos determinado que no hay una justificación, una confirmación dentro de la empresa sobre la confiabilidad de los saldos que figuran en los estados financieros. O sea, la muestra te permite generalizar al conjunto del saldo de la cuenta. Si quieres preguntar algo, quieren preguntar algo, pueden preguntar. Estamos haciendo, ya estamos empezando el trabajo de campo de la auditoría de confiabilidad. La muestra, ¿con qué criterios digamos, de un documento, el porcentaje, ¿cuánto sería lo ideal? ¿Es al sorteo? Andrés, a ver, dime qué nos ha querido decir. No he escuchado nada, no he entendido. No se escuchó, Lice, nada. No se entiende, Lice. Su micrófono del compañero no está bien. No se le entiende, Lice. Puedes escribir, pues, tu pregunta, puedes escribir. Hay una opción para... Ya, ahora sí, Lice. Ahora sí, la pregunta. Lo que pasa es que estaba con el Bluetooth para el parlante, es por eso que no ha salido bien, ha salido con eco. Ya, la pregunta es la siguiente. El muestreo, ¿cómo tenemos que sacar? Digamos, hay 1000 documentos, ¿qué porcentaje y cómo? ¿Tenemos que tomar alguna base para ese muestreo, Licen? Esa es mi pregunta. Ya. Ahora, yo te respondo, más bien eso tenías que enseñarme vos. Ustedes debían enseñarme. ¿Por qué? Porque eso se lleva en la materia de... Auditoría financiera. No, estadística, ¿ya? No financiera, estadística. En estadística hay un capítulo, una lección de muestreo. Y en realidad yo siempre he hablado con los profesores de estadística y les he dicho, tienen que enseñar bien a los estudiantes el muestreo estadístico aplicado, pero a la contabilidad, a la auditoría. Y los docentes me han dicho, sí, enseñamos eso. Pero dentro de mí nomás he dicho, no, ni sabe contabilidad que va a enseñar el muestreo estadístico aplicado a la contabilidad. Y creo que no enseñan la mayor parte, ¿ya? Pero, sí, relacionado, Lice, perdón que le corte, no nos enseña así relacionado contablemente, porque eso, no absolutamente enseña. No, licenciado. Sí. Entonces, en la materia debían enseñarle el método científico del muestreo. El método científico del muestreo se aplica a las fórmulas. Como decías, tengo 1000 comprobantes y te va a sacar una muestra representativa y con el margen de error que quiere. Reitero. En la aplicación del muestreo hay un margen de error, el 1%, el 2%, ¿no? Y 3% ponle, pero vos no quieres un margen de error del 3%, quieres solo el 1%, entonces las mismas fórmulas matemáticas te dicen, no solo te dicen la cantidad de los 1000 comprobantes que vas a revisar, sino te dicen cuáles vas a revisar. Es lo más importante. ¿Cuáles tienes que revisar? ¿Sí? Entonces, y esto lo que les voy a decir es importante, ¿ya?
de que en el contexto de la ley Sarbanes-Oxley, que es una ley norteamericana para las empresas de auditoría privada, han debido escuchar de la Sarbanes-Oxley, hay un capítulo donde dice, si el auditor para hacer su muestra no ha aplicado el muestreo estadístico técnico, asume responsabilidad civil y lo más grave, penal, ¿ya? O sea, el auditor que no ha hecho una muestra científica puede ir a la cárcel, bien grave. Es la ley Sarbanes-Oxley, que ya ha sido homologada por Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia. En Bolivia no ha sido homologado. Lo único que hemos homologado son las NIAs. La ley Sarbanes-Oxley no. Entonces, conclusión, hay dos tipos de muestra, la científica y la empírica. Ahora, gran parte de las empresas de auditoría, incluso las empresas grandes de auditoría, aplican la muestra empírica. Y la muestra empírica es el criterio del auditor que dice, de los 1000 comprobantes vamos a revisar el 20%, ¿ya? Y en el 20% vamos a revisar todas las transacciones superiores a 10.000 o 20.000 bolivianos. Y de esas transacciones superiores a 10.000, 20.000 bolivianos, vamos a revisar el 5% de cada mes, hasta llegar al 20%, el 2%, el 3%, hasta llegar al 20%. Todo eso es empírico. Y así lo hacen en las empresas grandes. Y en las pequeñas peor todavía. ¿Ya? Es a puro criterio nomás. Este sí, este no. Este sí, este no. ¿Sí? Entonces, conclusión. Sí, debíamos aplicar la técnica científica del muestreo estadístico aplicado a la contabilidad y a la auditoría. Incluso en mi criterio debía ser una materia aparte en la carrera. Aparte, y no solo un capítulo de los profesores. Lo que pasa es que gran parte de los profesores de estadística y matemáticas, gran parte, alguna excepción, no son auditores y saben poco o nada de auditoría y contabilidad. Entonces, ¿qué van a poder enseñar? ¿Verdad? Eso hemos previsto, les cuento, ya como ya vamos a acabar, hemos previsto en el último congreso de la carrera de auditoría, hemos puesto que no se cumplen los reglamentos de que el profesor que enseñe estadística, ejemplo, matemáticas también, pero estadística, se dará preferencia al auditor con experiencia en estadística y no al estadístico puro. Eso se ha puesto, ¿no? O sea, bajo lo que les cuento, ¿no? ¿Qué va a enseñar un profesor si no sabe contabilidad sobre estadística? En cambio, un profesor que sabe contabilidad y sabe estadística va a ser excelente profesor. Pero no se ha cumplido, ¿no? Es eso. Ya sabes entonces la empírica y la profesional. Y el último punto que nos toca ver es en lo referente a la documentación de la comunicación de los resultados de la auditoría. O sea, el informe de auditoría. Las normas de auditoría gubernamental establecen la forma en que se comunicarán los resultados de auditoría, al tratar sobre la comunicación permanente de resultados en forma escrita durante la ejecución del examen, definiendo la significación de ellos suficientemente evidenciada. Está lo que hemos hablado tanto, suficientemente evidenciado. Al completar la auditoría, la emisión de un informe conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como los criterios de evaluación utilizados, documentos que serán remitidos al titular de la entidad. Eso no sé por qué no está. Al directorio primero hemos dicho, ¿no? Al directorio, y recién al titular de la entidad para su estación en cuanto a los resultados y presentación, cronograma de implementación
de las documentaciones. Aquí falta algo. ¿Se han fijado que falta? Y si es entidad gubernamental, a la Contraloría General del Estado. Y si es un banco privado, a las SAFIMAS. ¿Sí? Si es una compañía de seguros, a la APF. ¿Sí? En realidad, a cualquiera de las, si no sabían, ahora van a saber, de las 12 superintendencias ahí en Bolivia, 12, que ya no se llaman superintendencias, pero yo siempre llamo, especialmente para los alumnos, superintendencia. Ahora le llaman autoridad de supervisión y control, pero son las superintendencias. Tenemos, además de la superintendencia de bancos, seguros, de comunicaciones, de hidrocarburos, de transporte, de, sí, ¿qué más es? De recursos humanos, y no sé, 12 superintendencias tenemos, ¿ya? Entonces, las empresas privadas tienen que mandar también sus informes a estas superintendencias. Pregunta. Dice, Dime. un favor sobre todo. Como mañana es nuestra última clase antes de dar el examen, el segundo parcial, pues así mañana podríamos repasar sobre lo que vamos a dar. Por favor, Liz. No, ya les he dicho, es lo mismo que está en el libro. Y les he dicho en una clase que más bien ustedes repasen el libro y me digan, esta parte no entendemos. Con todo gusto, mañana lo hago, ¿ya? Ya, mañana. Esta parte no entendemos, de dónde sale, o esta parte, ¿cómo nos va a preguntar? Por decir, ¿cómo voy a definir los tiempos que cada auditor va a dedicar a cada auditoría? Entonces les voy a explicar cómo va a ser en el examen, ¿no? Pero repasar todo, no, difícil, pues, ¿ya? Pero si me preguntan específicamente, sí, lo hago, no hay problema. Así sea muchas preguntas, no hay ningún problema. Mañana entonces traigan sus preguntas y repasamos y continuamos. Ya, está bien. Muchas gracias, Liz. Ya, otra cosa está más, escúchenme. Yo he puesto en el libro un MPA real, o sea, no teórico, real, un modelo. ¿Por qué he puesto esto? Dice en el apéndice D. En su libro, un ratito van a fijarse por lo menos, no van a estudiar, van a fijarse. Es un modelo para que les sirva cuando ya estén trabajando. Y cuando estén trabajando y les diga el jefe, elaborar el MPA, y van al libro y ven cómo está estructurado el MPA. En forma facilito, de una entidad real que he sacado, que he copiado, donde era gerente general. Entonces, para eso era. Entonces, si no hay más preguntas, aquí quedamos y nos vemos el día de mañana. Dígame, ahora sí, hasta pronto. Gracias, Lice. Ya, chao. Gracias, Lice, gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, se cuidan. Chao, nos vemos, chao. Hasta luego, Licen. Chao, hija, chao.